esta noche a nuestro primer momento de diálogo académico, ¿verdad? En este tiempo de celebración de que el Instituto Atkinson hace respecto al mes de la Biblia. Damos gracias al Señor porque toda esta semana hemos tenido diversas actividades y agradecemos a todos, realmente agradecemos a todos los que han estado participando, los que se han estado comunicando. Bienvenidos a todos los que se están conectando de diversas partes del país. Sean todos bienvenidos. Qué gusto poder que nos acompañen, ¿verdad? Poder verles, tenerles con nosotros. También damos la bienvenida a todos aquellos fuera del país que se están también conectando, que están apartando el momento para este momento tan importante. El día de hoy nosotros nos sentimos muy honrados el día de hoy, ¿verdad? De lo que, por las participantes que tenemos, ¿verdad? Tenemos hoy a dos invitados sumamente especiales, de verdad. Nos sentimos engalanados. El Instituto Atkinson se siente contento de poder tener con nosotros el día de hoy a dos personas que ahorita que las presentemos, ¿verdad? Van a saber, se van a dar cuenta e inmediatamente vamos a reconocerlos, puesto que los hemos visto en alguna clase o los hemos leído o hemos visto alguna participación en otra plataforma. De verdad, me estoy refiriendo aquí a la persona del doctor René Kruger y a la persona del maestro Jonathan Castrellón. Déjenme, ¿verdad? De verdad, doctor René, ¿verdad? Bienvenido a este espacio tan importante, tan especial. En México hemos ocupado el mes de agosto para celebrar, ¿verdad? Para recordar el tema central, ¿verdad? De la fe cristiana, un tema importante como es el tema bíblico, el mes de la Biblia. Y de esa manera motivarnos a la lectura, al estudio, a la promoción también de la lectura y de la traducción del texto bíblico. Así que, pues bienvenido, doctor René. Tiene usted un currículum muy amplio, ¿verdad? Pasaríamos un buen rato aquí comentando, ¿verdad? Nuestro hermano ha sido escritor de más de 60 libros en diversos idiomas, ha sido director, presidente del ICEDET, tiene su doctorado en teología. Bueno, es prolífico en muchas áreas. Personalmente, doctor, he tenido la oportunidad pues de escuchar sus ponencias, de leerle y de verdad me siento muy contento de que nos acompañe el día de hoy. No sé si le dejo el espacio para un saludo a los que se están conectando. Muchísimas gracias. En primer lugar, a Dios por esta oportunidad y a ustedes, porque Dios obra a través de ustedes también en esta noche o tardecita de dedicación a la Biblia. Gracias porque ya tenemos una historia con Jonathan, que fue tesista, al que pude acompañar, y con el mismo instituto, porque ya esta es creo que la tercera vez. Estoy a disposición de ustedes y esperemos que Dios bendiga lo que vamos a compartir hoy, particularmente sobre el Evangelio de Lucas. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, también tenemos con nosotros, como ya escuchamos, al maestro Johnny Castrellón, un amigo nuestro, ¿verdad? Que lo conocemos ya de hace algunos años, hemos participado en aula y me siento muy contento, muy emocionado de que hoy, Johnny, tú seas participante en este diálogo, en este tiempo de reflexión. Y pues bueno, te dejo el espacio para que nos saludes, para que comentes algo aquí a los que se están conectando. Hola a todos, muchas gracias también primeramente al Señor que nos permite pues estar aquí este día y gracias también a los esfuerzos del doctor Javier Pérez y el equipo para llevar a cabo estos diálogos, estos espacios que creemos que son importantes, ¿no? Para la iglesia, para los seminaristas, para los estudiantes de Biblia, siempre es enriquecedor escuchar nuevas perspectivas o perspectivas distintas a lo que estábamos acostumbrados y bueno, incentivar la curiosidad para seguir enriqueciéndonos, ¿no? De la palabra de Dios. Así que gracias y esperamos que sea un tiempo de bendición, de edificación para todos.
Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, saludamos a todos los que se están conectando el día de hoy. Ya tenemos algunos conectados. Sigue creciendo el número por acá. Nuestro hermano Hugo, con nuestra hermana Normita Jiménez, Rocío Reina, el doctor Noé Cortázar. Saludos hasta Hermosillo, ¿verdad? Nuestra hermana Keren Torres. Y bueno, hay muchas más personas, Daniel Butimea, que se están conectando de diversas partes. Damos gracias al Señor. Les invitamos a que compartan esta ponencia, la compartan y que más sean bendecidos, porque hoy vamos a iniciar y vamos a iniciar con una temática importante, Jesús, ¿verdad? Que Jesús, el centro y la razón de ser de nuestra fe, ¿verdad? Desde la perspectiva de un evangelio, ¿verdad? Que es sumamente importante, el evangelio de Lucas, ¿verdad? Si bien es cierto, ¿verdad? Los evangelios nos comentan, nos comunican algo de Jesús. Lucas también lo hace y es precisamente de esta perspectiva que vamos a hablar, ¿verdad? Y para ello, ¿verdad? Vamos a dejar el espacio a nuestro hermano, al doctor René Kruger, para que él comente, para que él hable. Y ustedes por ahí, si tienen alguna pregunta, algún comentario, ahí en el chat lo pueden ir escribiendo. Nosotros vamos a tomar notas y posteriormente haremos las preguntas al doctor. Así que, hermano René, su espacio, su momento. Muchas gracias. Quiero hablar sobre Jesús en el Evangelio de Lucas. En primer lugar, una explicación sobre el carácter de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Estos libros no son meras biografías, ni en el sentido antiguo de las llamadas vidas, ni en el sentido biográfico moderno, aunque muchas personas lo suelen tomar como una biografía. Pero nos puede ayudar a dilucidar esta cuestión una entrada al significado de la palabra evangelio. Evangelio proviene del idioma griego, el griego koiné, el griego que se hablaba en esa época, y significa buena nueva, buena noticia. El mensaje de salvación en Jesucristo es la buena noticia ofrecida por Dios a toda la humanidad. Los primeros cristianos entendieron que la llegada de Jesucristo, su predicación, sus obras de amor, la venida del reino de Dios en él, su muerte, su resurrección por nosotros, Jesucristo mismo, constituyen la buena nueva, una noticia excelente, precisamente un evangelio. Y luego de anunciar la salvación en Jesucristo a través de la predicación apostólica, llamar al arrepentimiento, a la integración a la iglesia y a vivir la vida de seguimiento, y después de una etapa de transmisión oral de todos estos contenidos, los evangelistas pusieron este mensaje por escrito para que no se perdiera con el paso del tiempo. Y esto sucedió en el primer siglo de la era cristiana. Es difícil averiguar exactamente en qué año o en qué década, tampoco importa demasiado. En las ciencias bíblicas hay diversas propuestas al respecto y ninguna unanimidad total. En el siglo II, estos libros mismos de estos 4 evangelistas, estos libros que contenían el evangelio, fueron llamados también evangelio. Entonces, bajo evangelio tenemos una obra literaria, pero también el evangelio de la salvación en Jesucristo. Ya muy temprano, en el siglo II, se comenzó a designar los evangelios con los nombres que todos conocemos. Evangelio, como buena noticia, hay uno solo. Es el evangelio de Jesucristo. Y este evangelio fue expresado según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Los evangelios no tienen indicaciones de la persona directa o del nombre del autor que los escribió, que los redactó, pero desde muy temprano ya circulaban con estos 4 nombres, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero con una peculiaridad curiosa y llamativa. Nosotros muchas veces decimos Evangelio de Lucas. El título más antiguo no es de Lucas, sino según Lucas. No es el Evangelio de Marcos, porque el Evangelio es de Jesucristo.
Es el Evangelio según Marcos. Eso lo entendió aquella generación y así se mantuvo. En griego se dice katá, Evangelion katá, y después viene el nombre, Mataion, Marcon, Lucan, Ioannes. La iglesia recibió y conservó estos 4 libros que contienen el mensaje apostólico, tal como los apóstoles lo habían recibido de Jesús mismo, así como lo interpretaron y como lo anunciaron. Por eso no había ni hay lugar para nuevos evangelios reconocidos, porque estos ya no tendrían el mensaje apostólico. De hecho, hubo unos cuantos que escribieron textos en parte imitando el estilo de los evangelistas, como también otros que publicaban otros tipos de documentos similares, pero el consenso muy temprano, antes del año 140, formado alrededor de los 4 evangelios así como los conocemos, fue mucho más fuerte. De manera que esos textos de los siglos posteriores no fueron recibidos como inspirados y por consiguiente tampoco fueron introducidos al canon. Lo llamativo es que a lo largo de la Edad Media se siguieron publicando evangelios, que solemos llamar apócrifos, y hasta en la actualidad se siguen publicando textos, incluso se hacen películas, se hacen series, que para alguna gente sería una especie de nuevo evangelio. Incluso cuando digan lo contrario del evangelio. Recordemos que hace más de una década y media, el gran éxito que tuvo el Código Da Vinci, para mucha gente era algo así como una iluminación, que puso en duda un montón de cosas que dicen los evangelios y muchos empezaron a creerlo. Bien, los evangelistas se proponen mostrar la revelación de Dios a través de Jesucristo. No pretenden suministrar una narración o historia completa de la vida de Jesús, como lo haría, por ejemplo, hoy un historiador o un periodista que escribe una biografía. Los evangelistas quieren afirmar nuestra fe en Jesucristo y orientarnos en el seguimiento. Con la proclamación apostólica y su fijación escrita en los 4 evangelios, el proclamador del evangelio se convirtió en el Señor y Salvador proclamado. Ese cambio es importante. El proclamador se convirtió en proclamado. Los evangelios contienen muchos hechos y palabras de Jesús, así como los han percibido quienes fueron testigos presenciales, que comprendieron lo que significaban esas obras y enseñanzas. Y así llegaron a conocer y comprender a Jesús de Nazaret como el Cristo, el Salvador prometido, el Señor. En esas 3 palabras, Cristo, Salvador, Señor, se resume el Evangelio dado en la noche de la Navidad o Natividad a los pastores de ovejas. Hoy les ha nacido el Señor, que es Cristo el Salvador, o el Salvador, que es Cristo el Señor. Y de eso dan testimonio los 4 evangelios. Me gustaría comparar los evangelios como si fueran grandes cuadros con un panorama. En ese cuadro gigantesco, panorámico, los evangelistas pintaron determinados momentos culminantes de la vida, la enseñanza, la obra de Jesús, su crucifixión, las apariciones del resucitado, al estilo de pequeños cuadros dentro de uno mayor. También pintaron series, trípticos. Lucas 24 es un tríptico que tiene 3 escenas que hay que verlas en su conjunto. Ahora, con total seguridad se puede afirmar que Jesús enseñó e hizo muchísimo más de lo que quedó registrado, pero lo que quedó registrado por escrito es para que creamos en él y creyendo tengamos vida eterna, como lo explica también Juan 20, versículos 30 y 31. Fíjense que una muestra de pintura de un famoso pintor difícilmente exhiba todo lo que pintó ese pintor,
pero quizás los 30 o 40 cuadros de una muestra son suficientes para comprender el arte y el mensaje del pintor, que hizo total 500 obras. Los evangelistas exponen la invitación de creer en Jesucristo y seguirlo, y dan las razones para ello. Ellos hacen que las palabras y acciones del Señor hablen por sí mismas. Una cuestión que suele preocupar a quienes aman la Biblia es que se notan diferencias entre los 4 evangelios. Por empezar, Juan tiene un estilo y un contenido muy peculiares que hacen que el 4º evangelio difiera en varios sentidos de los 3 primeros, llamados sinópticos. Estos, Mateo, Marco y Lucas, a su vez relatan muchas cosas en común, pero cada uno tiene también textos particulares, peculiares y propios. También difieren en detalles dentro de los textos comunes, y uno constata cambios agregados, omisiones. Y hay personas de buena fe que temen que estas diferencias pueden afectar el carácter del texto como inspirado, y entonces buscan casi con desesperación, diría yo, cómo armonizar los diferentes relatos. Otros se preguntan por qué tiene que haber esas diferencias si la revelación es una sola. Este problema no es nuevo. Preocupó a creyentes y pensadores desde los comienzos de la Iglesia. El cristiano sirio Tasiano, allá por el año 170, probó una solución radical para esta cuestión de las diferencias entre los textos evangélicos. Él compaginó todos los textos en un solo documento llamado Diatesarón, que significa a través de los 4. Hizo una armonía compuesta por los 4 evangelios sin repetir los textos en común, pero también tuvo que hacer una selección. Llamativamente, este Diatesarón estuvo en uso en la iglesia de Siria durante 2 siglos. Era el evangelio oficial de la iglesia de Siria. Y después comenzó su retirada, y la iglesia volvió otra vez a los 4 libros habituales. Ahora, la respuesta a esa pregunta sobre las diferencias es tan simple que cuesta encontrarla. Muchas veces a preguntas difíciles uno cree poder responder con respuesta muy compleja, pero acá la cuestión es tan simple que uno no la ve. Y es la siguiente: los textos son diferentes porque los evangelistas dirigen la revelación de Dios a grupos diferentes. Por eso, Mateo escribe más para judeocristianos. En otros evangelios encontramos más un público de cristianos de origen pagano o gentil. En el caso de Lucas podemos suponer que había personas con un mayor grado de formación, por eso su griego es un poco más pulido, más elegante. Marcos, quizás un poco más cerca todavía del propio origen, transmite sobre todo obras de Jesús, pero muy pocas palabras. Están escribiendo para diferentes ámbitos culturales, diferentes niveles de comprensión, también comunidades con diferentes grados de manejo del idioma, o a iglesias con diferentes tradiciones. O sea, las diferencias se explican porque los evangelistas, impulsados por el Espíritu de Dios, están escribiendo a públicos diferentes. Así de sencillo. Así es, así es. Qué interesante lo que nos está comentando, querido doctor. Comenzando por la aclaración que usted hace, ¿no? Con la manera que se introduce. Los evangelios no son una biografía, y qué importante entender eso, sino una perspectiva, una aportación, como ya lo está aclarando, una aportación que el apóstol hace a un público específico, ¿verdad? Y yo creo que estas últimas referencias que ha hecho, esas diferencias que hay al público al que se dirigía, precisamente marca, ¿verdad?, las razones por las que aparentemente, ¿verdad?, hablan de algo o presentan a un Jesús
desde una perspectiva distinta. Entonces, yo creo que en este caso es lo mismo en el caso de Lucas, ¿verdad? Que Lucas está dirigido a un público totalmente diferente y por lo tanto nos va a hablar de un Jesús que va en esa línea, ¿verdad? Exacto. Y vayamos ahora a la presentación que hace Lucas de Jesús. Lucas, como historiador, indica que hizo una investigación de fuentes y de testigos que se habían convertido en predicadores, siervos de la palabra. O sea, él, me imagino, recorrió la geografía buscando testigos presenciales. Y luego de investigar todo, él mismo lo dice eso en los primeros 4 versículos del Evangelio, lo puso en orden. Así que acá estamos ante una obra de mucho cuidado, mucha dedicación. Es importante recordar que según la hipótesis o teoría de las dos fuentes, Lucas tomó algo más de la mitad de los materiales del Evangelio de Marcos para redactar su obra y que también usó los dichos y las parábolas y las predicaciones de Jesús contenidas en la llamada fuente de los dichos, una fuente hipotética, también usada por Mateo. Además, Lucas tiene muchos materiales de otras fuentes propias, sobre todo una que en la investigación se llama L de Lucas, que engloba materiales similares en un formato de una especie de preevangelio. También es importante recordar que la estructura del Evangelio de Lucas consiste en 3 partes. La misión de Jesús en Galilea, la misión durante el viaje, que abarca 10 capítulos, y las actividades en Jerusalén. Y también, como es sabido, Lucas continúa después su presentación en un segundo tomo, Los Hechos de los Apóstoles, que retoma exactamente esta estructura, pero en orden inverso. Jerusalén, después viene Judea y Samaria, y después va al mundo gentil. Eso es una geografía misionera. Y la estructuración la explicita el mismo resucitado al final de Lucas y al comienzo de Hechos. Eso será para otro tema, simplemente quería incluirlo como referencia. Ahora, Lucas tiene varios temas especiales y preferidos. Movido por el impulso de suministrar a su público lector la seguridad, ese es su objetivo, acerca de las cosas en las que han sido instruidos, él presenta a Jesucristo que enseña, predica y actúa en torno a esos temas especiales que sin duda no solo le venían de la tradición apostólica, sino que también le importaban peculiar y particularmente, y que él trata de responder situaciones que se daban en sus iglesias, situaciones acuciantes, algunas de ellas, a la que él responde de la manera como presenta a Jesús. Ya una somera lectura del Evangelio evidencia que Lucas puso gran énfasis en la misericordia de Dios y su amor a personas marginadas. Ahí vemos a Jesús interactuando con pecadores, con mujeres, con personas paupérrimas, excluidos de la sociedad, enfermos, personas con discapacidad, samaritanos y también paganos. El común denominador de buena parte de estas personas, no de todas, es que se trata de lo que podemos llamar miembros débiles de la sociedad. Pero también trata con ricos y prestigiosos, llamándolos a un cambio. Y siempre ha llamado la atención que el Jesús lucano evidencia una especial preocupación por los paupérrimos. Así es que hay que traducir el término griego empleado. Lucas transmite dichos, exhortaciones y parábolas de Jesús que plantean la necesidad de la conversión de los que tienen más y a los que invita a compartir lo que tienen y las posibilidades de vida con quienes no tienen suficiente para vivir.
Este tema aparece constantemente, por ejemplo, en el Magnífica de la Virgen María, en las bienaventuranzas y los ayes del sermón, en la parábola del rico necio, la parábola del administrador inteligente, en la parábola del rico y Lázaro. Estos son ejemplos lucanos que dicen palabras muy claras para un problema de una sociedad dividida y donde hay grandes abismos, grietas y hasta enfrentamientos como los hubo. Ahora, a la vez hay que decir que Lucas no hace un culto de la pobreza. La pobreza no es una opción de vida para Lucas, es más bien una situación desesperante que debe ser superada por medidas de solidaridad y un compartir organizado. Y él muestra eso después también en hechos. Ahora, el modelo de comunidad que está proponiendo Lucas está basado en la salvación de Cristo, no en una ideología socioeconómica. En la salvación de Cristo, como una propuesta diferente de las tajantes divisiones de la sociedad en la que vivían aquellos cristianos. Viviendo en comunión, la Iglesia incluso denuncia con su propia existencia la total falta de comunión de la sociedad y le da un ejemplo de una comunidad sanadora. El amor, la misericordia y el perdón de Dios, según el Evangelio de Lucas, no tienen límites. Las tres parábolas de Lucas 15, la oveja, la moneda y el hijo, o los dos hijos, lo muestran claramente. Dios abraza a quien se deja abrazar. Otro tema preferido por Lucas es la oración, que en nuestro afán por encontrar asuntos de aplicación actual, sobre todo, por ejemplo, en lo socioeconómico o en alguna otra de estas cosas que están ahí dando vuelta, la ecología, por ejemplo, muchas veces la oración pasa a ocupar un tercer o cuarto puesto cuando analizamos textos bíblicos. Sin embargo, Jesús ora frecuentemente. En el libro de los Hechos son muchos quienes oran. Con estas notas sobre la oración, Lucas invita a la iglesia a orar en todo momento y circunstancia. Lucas también le da una gran jerarquía a las mujeres en toda su doble obra. Lucas Hechos, ¿no? Las muestra como figuras ejemplares, como prototipos de creyentes. Hay que tener en cuenta que en su época las mujeres tenían poco protagonismo social y religioso, mayormente estaban sujetas a un hombre, el padre, el esposo, el hijo mayor. Lucas comienza con la importancia y la actuación de la Virgen María, la mamá de Jesús. Él retrata a varias mujeres como ejemplos de fe, de profecía, de arrepentimiento, de sufrimiento, de hospitalidad, de contemplación, de vida nueva, de servicio. Y son mujeres las primeras personas que reciben el anuncio de la resurrección y que lo comunican. Esto es patrimonio de los 4 evangelios. Esta importancia la siguen teniendo las mujeres en el segundo tomo de Lucas. Pensemos en María, Tabita, Lidia, Priscila, María la madre de Marcos y otras más. Quiero mencionar también 2 expresiones particulares que revelan 2 preocupaciones lucanas. La palabra hoy y la palabrita griega, en griego es una sola palabra, en castellano son 2, es necesario. Hoy en griego es semeron y es necesario se dice dei. El hoy de la salvación es como un hilo rojo a lo largo de todo el Evangelio. Comienza con el anuncio angelical a los pastores: hoy les ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Permea todo el Evangelio y concluye con la promesa del crucificado al otro crucificado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por eso, y ahora viene la segunda palabra, y Lucas, artista de lo literario, las combina, es necesario. Por eso es necesario que Jesús esté
en la casa de su Padre, es necesario que predique en tantos lugares, es necesario que se quede hoy en lo de Zaqueo, es necesario celebrar el regreso del hijo pródigo, y es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea muerto y resucite al tercer día. En todas partes dice hoy, y es necesario, o lo uno o lo otro o ambos. Este hoy de la oferta de Dios y el es necesario de la obra de Jesús sostiene la cristología, las afirmaciones de fe en Jesús el Cristo, el Señor y el Salvador, en contra de una visión de que él fue un fracasado. Para Pilato fue un fracasado, que terminó mal luego de una vida sazonada con aprecio de muchas personas y de varios éxitos, viéndolo desde Pilato, ¿no? Ahora, la teología de la necesidad de la cruz y la resurrección se opone a una concepción de un Mesías triunfante, conquistador, de neto cariz antirromano, político, celote o como uno lo quiera llamar. La clave para entender el mensaje de Jesús, según Lucas, está en el punto de unión entre el Evangelio y el libro de los Hechos. Al final de Lucas 24, 46 al 47, el resucitado explica que estaba escrito que el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que comenzando por Jerusalén en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Al encomendar a sus apóstoles la misión de proclamar esto, queda claro que el evangelista quería mostrar cómo se puso en práctica este mandato y por eso escribió Hechos. El mensaje de Lucas es universal, no es una teología del universalismo, de lo que en griego se llamaba la apocatástasis panton, la salvación universal. No, eso no. Pero el mensaje es universal, la oferta es universal, comenzando por Jerusalén, pasando por Judea y Samaria hasta los confines del mundo. Esa apertura mundial no rompe los vínculos con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y sus escrituras, que siguen teniendo valor para la iglesia de todos los tiempos. Y voy al párrafo final de lo que quiero compartir con ustedes. En el Evangelio, Jesús es lo que en literatura llamamos personaje principal, en torno al cual gira todo. En Hechos no lo son ni Pedro, ni Pablo, ni otros apóstoles, sino el Señor resucitado presente a través del Espíritu Santo. Por eso puede decirse que Hechos es el Evangelio del Espíritu Santo. Ahora, la actuación del Espíritu no empieza recién en Pentecostés, en Hechos 2. Fíjense, desciende sobre la Virgen María y así ella concibe a Jesús, Lucas 1:35. Está en la cita de Isaías con la que Jesús empieza su ministerio, Lucas 4:18. Actúa a lo largo de todo el Evangelio y después, por supuesto, plenamente en Hechos. Al recibir también los gentiles el Espíritu Santo, Lucas proclama que la apertura de la iglesia a todo el mundo proviene de Dios, no es un invento de él. Y Dios así lo dispuso para la salvación de la humanidad. Todos los evangelistas usan el verbo salvar, sozo, pero Lucas y Juan son los únicos que llaman a Jesús también Salvador, soter, y que emplean la palabra salvación, sotería. El mensaje especial de Lucas consiste así en mostrar a Jesucristo como Salvador de personas marginadas, pecadoras, pobres y despreciadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Qué profundo, ¿no? Yo creo que todo lo que comentó, hay muchísimo que decir, ¿verdad? Este Jesús lucano, un Jesús que yo creo que desafía a la iglesia contemporánea, ¿verdad? A la iglesia contemporánea a mirar
¿verdad? Me encanta esta última parte donde usted habla, pues, de un Cristo, ¿verdad? Empoderado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Como modelo para la iglesia en Hechos y como desafío para el modelo eclesial hoy día. Quiero comentar que aquí hay muchísimos saludos, hay gente de Cuba escuchándonos, hay gente de la Selva Lacandona en Chiapas conectada, hay gente de Los Cabos, San Lucas en México, hay algunos de Estados Unidos. Saludos a todos los que están conectando. Yo creo que estamos aprendiendo este día mucho al respecto del texto bíblico y estamos siendo desafiados. Cualquier pregunta que tengan, puedan ir escribiéndole en el chat y en un momento más le vamos a hacer aquí al doctor, ¿verdad? Para que él responda. Yo tengo aquí algunas preguntas ya y quiero dejar el lugar, ¿verdad? Aquí a nuestro siguiente participante, ¿verdad? Ya lo presentamos, Johnny. Bienvenido, Jonathan, nuevamente. Aquí está, ¿verdad? Atkinson, Ciudad de México. Y pues, adelante, hermano. Gracias, doctor Javier. Bueno, nuevamente saludo a los que nos acompañan en esta transmisión y, bueno, tratando de profundizar o de complementar, digo, de manera humilde, con lo que ya ha desarrollado el profesor René Kruger. Yo quisiera hablar también de una característica muy interesante que Lucas vincula con Jesús en su evangelio y que también es un elemento muy presente en todo el evangelio de Lucas y por lo tanto podemos decir que para Lucas es una característica de este mensaje de salvación y de la persona de Jesús, y es el tema de la alegría. Jesús y la alegría en el evangelio de Lucas, digamos, ¿no? Antes de entrar al tema y desarrollar lo que preparé para compartir hoy, estaba recordando que hace algunos meses o hace algunos semestres, en la evaluación docente que nos hacen como profesores, venía una pregunta y me llamó la atención porque la pregunta era algo que le recomiendes al profesor para mejorar, ¿no? Y recuerdo la respuesta de una alumna, decía ahí que sonría más porque parece que está enojado cuando da la clase, ¿no? Entonces, hoy que voy a hablar de Jesús y la alegría en el Evangelio de Lucas, aunque mi cara de concentración pueda parecer que estoy enojado, muy serio, voy a tratar de sonreír. Bueno, entremos al tema. El Evangelio según Lucas afirma reiterativamente que la presencia de Jesús y su mensaje producen gozo y alegría. Desde muy temprano, digamos, desde el inicio de la obra, cuando el ángel saluda a María, por ejemplo, lo hace diciéndole alégrate, ¿no? La palabra es ahí, alégrate. En otras palabras, el mismo anuncio ya del nacimiento del Salvador era un motivo de gozo. El contenido y el motivo de la alegría es el nacimiento de Jesús. Y si nosotros leemos el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos, como ya explicó el doctor Kruger, que son dos tomos de una misma obra, nos vamos a dar cuenta que Lucas nos presenta a la persona de Jesús, su mensaje y sus prodigios como un motivo de gozo y de alegría constantemente. El título Soter en griego, o Soter, Salvador, que particularmente Lucas le atribuye a Jesús, es un título que en la época helenística, en el tiempo en el que se escribieron los evangelios, era utilizado para describir a los maestros o a los filósofos que proponían algún camino, alguna manera en la que sus discípulos podían buscar la vida feliz, la vida plena, digamos. Por ejemplo, un filósofo llamado Epicuro, hay textos donde se le llama Soter, Salvador, y la razón por la que se le llamaba así era porque había propuesto, tomando como base una filosofía materialista, que era irracional tenerle miedo a los espíritus malignos y a la muerte, ¿no? Su filosofía ayudaba entonces a liberar a sus seguidores de ese miedo, de esa tensión, de esa ansiedad, y por lo tanto algunos en sus escritos se referían a él como Soter, como Salvador. En esta línea o en este sentido, el Jesús que nos presenta Lucas es Soter, es Salvador, porque según Lucas, a través de los dichos y hechos de Jesús, es posible que los hombres desdichados puedan experimentar el gozo y la alegría de la salvación. Cuando analizamos el Evangelio de Lucas
y el libro de los Hechos en el texto griego, nos damos cuenta que los términos que utiliza Lucas para describir la alegría y el gozo son diversos. Por ejemplo, utiliza un término que era más de uso popular o secular, digamos, que es Jairo y Jara, que eso se traducen como gozo, alegría, y aparecen repetidamente en el Evangelio de Lucas, en el libro de los Hechos. Pero también Lucas utiliza unos vocablos que ya se habían utilizado en la versión griega del Antiguo Testamento y que se conocían, digamos, en el contexto judío o se usaban como términos religiosos, sobre todo por su connotación en los salmos en el Antiguo Testamento, y son agaliasis y agaliao, que se pueden traducir como gozo al español, pero que son voces griegas que denotan un gozo extremo, lo que diríamos júbilo, ¿no? Para decirlo con más fuerza. Y estos términos son usados en relación a Jesús en el Evangelio de Lucas. Y por último, Lucas usa un verbo más, que es esquirtao, que aparece en Lucas 1:44, cuando María visita a Elizabeth y se dice que el niño salta en el vientre cuando llega María, y también se usa en el 6:23 en el mismo sentido. Este verbo que denota, digamos, alegría, se podría traducir como saltar de alegría. Es una especie de somatización, ¿no? De esa alegría, de esa plenitud, de esa realidad interior, del gozo o de la alegría. Es llamativo también que en el Evangelio de Lucas se hace uso de una expresión, una locución, que es la siguiente: gran alegría. Por lo menos en 3 ocasiones aparece esta expresión. En Lucas 2:10, cuando se hace el anuncio de Jesús a los pastores. En Lucas 24:52 también la tenemos. Ahí, luego de que Jesús ha resucitado, asciende al cielo y también es anunciado el Espíritu Santo, tenemos esa expresión, gran alegría. Luego en Hechos 15:3, en el segundo tomo del libro de Lucas, cuando se da un informe sobre la conversión de los gentiles, también tenemos la expresión gran alegría. Por eso quisiera tomarme un tiempo, de manera breve, para analizar estos tres momentos o estas 3 ocasiones en las que Lucas utiliza la expresión gran alegría. En la primera ocasión, la expresión gran alegría va dirigida a unos humildes pastores. Según los comentaristas bíblicos, los pastores en la época de la iglesia primitiva o en la época de Jesús eran personas excluidas por la religión de ese tiempo, y la razón por la que eran excluidas es porque su trabajo era considerado indigno, impuro, sobre todo por los religiosos, y porque también, debido a su trabajo, a su labor, no tenían manera de cumplir con los requisitos de las leyes ceremoniales, como lavarse las manos y estos tipos de debates que encontramos también en los evangelios. En Lucas 2:10 se dice: pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Unas buenas noticias de gran alegría, podríamos traducir también, que serán para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús en el Evangelio de Lucas no es un motivo de gran alegría solamente para los poderosos, porque no es un Salvador exclusivista. Al contrario, el ángel trae buenas noticias de gran alegría para todo el pueblo. Y ahí es donde podemos ver nuevamente esta salvación universal, o esta salvación que está disponible para todos, que ya mencionaba el doctor Kruger. El Jesús lucano no solo vino a traer salvación a los poderosos de este mundo y a los líderes religiosos, sino que su mensaje de salvación está a disposición de la humanidad entera, está a disposición de todo aquel que se considera perdido, ¿no? Y que necesita el auxilio divino. La segunda ocasión en la que Lucas utiliza la expresión gran alegría está ya al final del Evangelio. En Lucas 24:52 se afirma lo siguiente acerca de los discípulos de Jesús. Después de haberlo adorado, dice, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo. Ahí está otra vez la expresión, gran alegría. Así, Lucas deja claro que el Jesús resucitado sigue siendo motivo de gran alegría.
Su ascensión no debe ser un motivo de tristeza, sino que el gozo por el nacimiento del Salvador, del que Lucas habla al principio del Evangelio, sigue disponible para todo aquel que encuentra la buena nueva de la resurrección de Jesús. Esto que estoy desarrollando se confirma con la tercera y última ocasión en la que Lucas utiliza la expresión gran alegría. En el libro de los Hechos, como ya mencioné, en el capítulo 15, versículo 3, se dice que los primeros cristianos experimentaron gran alegría al enterarse que los gentiles se habían convertido al Evangelio de Jesucristo. El texto dice así: entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria, contando de la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Esta noticia de que los gentiles se estaban convirtiendo al Evangelio, estaban respondiendo al mensaje de salvación, provocaba gran gozo en los creyentes. Y de esta manera, con el uso de esta expresión, gran alegría, de esta locución, Lucas vincula profundamente la alegría con la persona de Jesús, ¿no? Lo podemos ver a lo largo del Evangelio del libro de los Hechos. Enfatiza que la irrupción de Jesús en la historia, diríamos, su resurrección y su obra por medio del Espíritu Santo en los creyentes o en la iglesia, debe ser un detonante de gran alegría para el individuo, para todo ser humano. La gran alegría provista por el Salvador. Además, Lucas presenta un grupo de 3 parábolas que son muy conocidas. Bueno, por lo menos la tercera quizás es de los pasajes más conocidos de todo el Nuevo Testamento o de la Biblia entera, donde estas parábolas son narradas por Jesús, pero a la vez las 3 hacen una oda de la alegría, el gozo, el regocijo. Estas 3 parábolas las encontramos en Lucas capítulo 15 y las tenemos en este orden. Primero está la parábola de la oveja perdida, luego tenemos la parábola de la moneda perdida, también está la parábola de los hijos perdidos, podríamos decir, aunque se conoce como el hijo pródigo, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Las tres narraciones, si nosotros las leemos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que concluyen con una invitación a participar del gozo, la alegría y el regocijo que puede experimentar el ser humano que ha sido encontrado por Dios. Por ejemplo, en la primera parábola se concluye de la siguiente manera: cuando el hombre ha hallado la oveja perdida, se afirma, y al hallarla, la pone gozoso sobre sus hombros, y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gócense conmigo o alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. En la segunda parábola, la de la moneda perdida, cuando la mujer la encuentra, dice, cuando la halla, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gócense conmigo, nuevamente, ¿no? El tema de la alegría, alégrense conmigo, porque he hallado la moneda que estaba perdida. Estas 2 primeras parábolas rematan con una oración arquetípica, o sea, 2 oraciones que se parecen mucho, donde el gozo es descrito como una característica celestial, o sea, nos dicen que en el cielo también se experimenta la alegría. El Jesús lucano ratifica en el versículo 7, dice lo siguiente: les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y luego en el versículo 10, una expresión muy similar, dice: les digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en tercer lugar, Lucas cuenta una parábola que no aparece ni en Marcos ni en Mateo. Esta parábola vendría a ser propia de Lucas, de esa fuente L, ¿no? Que se conoce, o que ya mencionaba el doctor Kruger también. Pero esta parábola, que es propia de Lucas, cierra magistralmente este tema que estamos hablando, enfatizando el gozo del padre, un padre que está al pendiente y tiene misericordia del hijo perdido. En esta parábola conocida como el hijo pródigo, el hijo regresa a casa y cuando regresa el padre dice lo siguiente: traigan al ternero gordo y mátenlo, comamos y regocijémonos, ¿no? Ahí aparece el verbo, la palabra regocijarse, ¿no? En este caso sí es un verbo. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Y luego culmina diciendo: y comenzaron a regocijarse. Estas parábolas entonces son un llamado de Jesús a la alegría colectiva, porque el Padre trata misericordiosamente
a los pecadores, ¿no? La idea de la religión, digamos, es que el hombre tiene que hacer algo para saciar la ira de Dios, ¿no? Pero el mensaje del Evangelio que debe causar alegría, el mensaje que impactó a Lucas al ver la persona de Jesús, digamos, es este mensaje que el Padre ve con misericordia al perdido, que el Padre ve con misericordia al pecador. Dios en Jesús ha visitado y redimido a su pueblo, ha acogido a la humanidad perdida, tal como había prometido a los patriarcas y a los profetas, y ha mostrado a los hombres su beneplácito. Y podría concluir mi participación diciendo que para Lucas, la persona de Jesús ha venido a romper con las estructuras rancias de la religión que no hacen más que privar del gozo y la alegría al ser humano. Asimismo, la idea que muchas veces tiene el cristianismo como una religión aburrida y triste contrasta con el Jesús que nos presenta Lucas. La alegría, el gozo y la fiesta están en el núcleo del efecto que la persona de Jesús y su mensaje deben provocar en la vida de los seres humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Qué hermoso es esta perspectiva que el Evangelio hace. Un Dios alegre, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? Se pinta la idea de un Dios demasiado serio, un Dios, ¿verdad? Demasiado estricto, ¿verdad? Y a veces eso lo confundimos con que es un Dios que está enojado, ¿verdad? ¿Verdad? Pero Lucas nos habla la perspectiva, como tú lo decías al final, un Dios que trata al ser humano de una manera distinta y se presenta, ¿verdad? Y qué bueno es lo que estábamos aquí escuchando en estas parábolas, ¿verdad? De que siempre hay una alegría vinculada a lo que ya escuchamos anteriormente, al tema de la misión, ¿verdad? Este evangelio misional, un evangelio que provoca y produce alegría. Hay algunos comentarios por acá, ¿verdad? Nuevamente aquí a todos damos muchas gracias porque nos están acompañando a todas las personas que se conectaron y que nos están acompañando. Ya estamos casi para ir cerrando, pero hay algunas preguntas, probablemente algunos comentarios que quieran algunos de los que están aquí en el chat escribir y hacer. ¿Verdad? Mientras eso ocurre, ¿verdad? Aquí hay varias cosas que debemos ir comentando, debemos ir hablando, ¿verdad? Aquí, en primer lugar, yo creo que cuando hablamos de por qué es importante esta perspectiva lucana, ¿verdad? Tenemos que comenzar con esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es importante, ¿verdad? Desde la óptica, ya sea aquí Johnny o el doctor René, que nos quieran comentar esta pregunta que están acá, ¿por qué es importante, ¿verdad? Hablar de esta distinción y de las perspectivas que los evangelistas tienen? ¿Por qué es importante resaltar o observar, ¿verdad? Entre todas a esta perspectiva lucana. ¿Cuál es la importancia que esta perspectiva tiene para la iglesia de hoy? ¿Verdad? No sé si aquí el doctor René Kruger quisiera aportar o Johnny quisiera retroalimentar. Adelante. Bueno, René, si quiere, comenzamos con usted. Bueno, bien, es importante ver los 4 evangelios, ver la imagen de Jesucristo en Pablo, en las epístolas universales, en el Apocalipsis, porque si a Dios le gustó inspirar a autores diversos y con diversos géneros literarios, es nuestro deber respetar esa inspiración que ha llegado a públicos tan diversos y que, por supuesto, forma una unidad de la salvación, pero dicho, como dije hoy, en contextos tan diferentes y polifacéticos. ¿Por qué es importante Lucas para nuestra realidad actual? Por la dedicación especial que tiene Lucas a personas marginadas de todo tipo, porque generalmente pensamos en la marginación socioeconómica, pero he tratado de decir que Lucas se preocupa por todo tipo de marginación y justamente un tema que ha entrado en algunas iglesias, en otras todavía no, como un área al cual hay que dedicarse, es el tema de la discapacidad. Las personas con discapacidad han sufrido mucho a lo largo de la historia. Se los tomaba como animales para circos en la Edad Media, se los escondía o se los mataba.
y poco a poco hubo ahí un cambio en la legislación, en algunos países, todavía no en todos, en la mentalidad de algunas personas, lamentablemente todavía no todas, incluso la marginación por cuestiones religiosas, entendiendo que la discapacidad es un castigo por algo que se cree que es un pecado oculto. Esto ha traído muchísimo sufrimiento y es absolutamente necesario que como iglesias aprendamos a ver a las personas, en este caso con discapacidad, con los ojos de Jesús. Y Lucas es el maestro en una serie de historias que nos puede orientar perfectamente en esta situación, con personas ciegas, leprosas, con el joven de Naín, el muerto, con la mujer encorvada, etc. Ese es un motivo. La preocupación lucana sobre la cuestión socioeconómica, bueno, vivimos en un continente marcado por pobreza, por situaciones de marginación, por gobiernos populistas que en vez de solucionar la situación la empeoran o mantienen cautivos a su clientela con un poquito de dádivas, pero que en el fondo no les solucionan esa situación. Ahí hay mucho para decir, para actuar como iglesia, para aprender y proclamar el Evangelio. Y así podría enumerar otras más, Sí, pero creo que con estos dos aspectos de la discapacidad y la marginación socioeconómica es bastante sí es. suficiente. Correcto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que Lucas se convierte, ¿verdad?, en un evangelio pues sumamente relevante. Yo creo que esta cuestión de observar a la marginación en la que diversos grupos en nuestra América Latina se encuentran, Lucas se convierte en un llamado para un evangelio que los incluya, que abre espacio. Ese Cristo lucano, ¿verdad?, que se abre a los niños, que se abre a los pobres, que se abre a las mujeres, que se abre a aquellos que nadie quería acercarse, ¿verdad? Qué bonito ese ministerio que Jesús hace en Galilea y que de esta manera observa. En esta línea, Johnny, ¿verdad? Yo quisiera preguntar, ¿verdad? ¿Verdad? Este tema de la alegría es muy importante, ¿verdad? Después de pandemia no podemos nosotros negar que se ha acrecentado un poco la tristeza, ¿verdad? La tristeza de la pérdida, a los índices de depresión, de ataques de ansiedades, de pintar un futuro oscuro, también esos discursos fatalistas que se levantan y que nos dibujan, ¿verdad?, un futuro totalmente complejo, ¿verdad? Y nos hacen entristecer. Y aquí se levanta, ¿verdad?, esta cuestión del Dios alegre, del Cristo, ¿verdad?, de la alegría, de ese Cristo alegre que está en Lucas. Yo no sé si tú tengas alguna recomendación para los que nos están escuchando sobre cómo experimentar, ¿verdad?, este Cristo lucano que devuelve la alegría y que nos hace esta experiencia de gozo, ¿verdad? ¿Cómo vincular esto? Muy buena pregunta. Creo definitivamente, complementando con a la pregunta anterior, que parte también de la relevancia de la riqueza de Lucas es esto, ¿no? En la situación actual creo que necesitamos recuperar la esperanza de alguna manera y Lucas nos ayuda mucho en esto. Y creo que una recomendación práctica que podemos encontrar en Lucas como historiador es entendernos como parte de esa historia de la salvación, ¿no? Como algo más grande que está sucediendo en este mundo. Creo que cuando vienen estas situaciones como la pandemia, cuando se acerca tanto la muerte, ¿no? Se experimenta tanto el duelo de tan cerca, pues parece que la mala noticia ha ganado, ¿no? La mala noticia de la muerte tiene la última palabra, pero Lucas, al hacer una obra de 2 tomos, además de darnos el testimonio de la resurrección de Jesús, como ya lo hacían los otros evangelistas, nos ayuda a entender que seguimos siendo parte de esa historia de la salvación, ¿no? Como la iglesia. Y entonces, todo ser humano, particularmente los marginados, como decía el doctor René, pero también los ricos y los poderosos, tenemos que cambiar nuestra actitud, ¿no? Porque si somos hijos de un Dios misericordioso, si somos creación de un Dios de misericordia,
tenemos que buscar la manera de vivir como compañeros, como hermanos en este mundo, pero también entender que hay una historia que está sucediendo más allá, ¿no? De mi situación o de mi desafío particular, ¿no? Y eso es algo súper interesante en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, porque los apóstoles, sobre todo cuando están predicando, a pesar de que los azotan, a pesar de que son perseguidos, a pesar de que los encarcelan, Lucas los sigue describiendo como personas que experimentan el gozo, o sea, siguen predicando con gozo, con alegría, y no es que sean gente masoquista, ¿no? Sino que entienden que hay una causa mayor por la que están viviendo, ¿no? Y a pesar de que hay adversidad, como la vida viene con eso, este, ellos se entienden como parte de la misión, como algo más grande, ¿no? Entonces creo que en ese sentido Lucas puede ayudarnos, ¿no? La obra de Lucas. Excelente, yo creo que eso es importante, ¿no? Lo que tú has comentado, entender que hay algo más grande, ¿verdad? De esta existencia que tenemos nosotros, hay algo más grande que Dios lo está haciendo, un plan que va encaminado y como tú lo decías, un proceso, una historia de salvación que Dios va, ¿verdad? En esta vida nos toca, ¿verdad? A veces momentos buenos, momentos no tan buenos, pero saber que hay algo mayor, ¿verdad? Que va a llevar, se va articulando, se va formando, nos da esperanza. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Johnny. Yo creo que eso nos debe llenar de alegría, ¿verdad? Porque eso básicamente es lo que Lucas nos presenta, a un Cristo que resucita y por su resurrección nos llena de gozo. Y luego, esa es la evidencia propiamente que tenemos en el libro de los Hechos. En esta línea, ¿verdad? Yo quisiera aquí, yo tengo aquí algunas notas, ¿verdad? Que a mí me llamaron la atención. Hay mucho que preguntar. Tenemos una pregunta por acá sobre la cuestión de los evangelios, tenemos preguntas sobre cuestión de la oración. Sin embargo, estamos ya sobre el tiempo, estamos sobre el tiempo. Y solamente yo quisiera, ¿verdad? Aquí con esta frase que el doctor René comentaba, ¿verdad? Que Lucas no hace un culto a la pobreza, sino un llamado a la comunidad a partir de Cristo, ¿verdad? A partir de Cristo. Yo creo que esa base es importante que nosotros la recordemos, la pongamos en práctica y cerrar con una pregunta, ¿verdad? Una pregunta importante en nuestro ambiente, ¿verdad? Aquí hay comentarios de que la iglesia ha perdido, en el chat, de que la iglesia ha perdido un poco, ¿verdad? Al olvidar al marginado, hemos perdido la misión, hay otros por acá comentarios haciendo alusión a la necesidad de retomar las bases. Entonces yo aquí quisiera comentar en esta perspectiva lucana que estamos hablando el día de hoy de Jesús, el rol, ¿verdad?, del Espíritu Santo. ¿Hasta dónde la actividad del Espíritu Santo se convierte en un elemento central dentro de la literatura de Lucas, ¿verdad? Siendo el Jesús que está, ¿verdad?, lleno del Espíritu, haciendo la obra y cumpliendo una misión, y luego tenemos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos a una iglesia también llena del Espíritu, cumpliendo con su misión. Entonces, la pregunta pues sería, ¿verdad? El rol, ¿cuál es el rol que ustedes, esta pregunta es para los dos, el rol del Espíritu Santo en la actividad de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en esta actividad misional que él hace? Entonces, pudiéramos comentar algo en esta línea y con esta pregunta ir ya cerrando este tiempo de plática que hemos tenido. Lo dejo para los dos, comenzando con el doctor René, terminando con Johnny. Adelante. Yo dije hoy que el principal actante en términos del análisis semiótico, el principal personaje en términos de la literatura, de Hechos, es el Espíritu Santo. No algún apóstol destacado, porque algunos actúan mucho, como Saulo Pablo, otros muy breve, de otros se habla apenas de paso, sino el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo ha movido, por supuesto, también toda la misión de Jesús. Y alcanza con tomar una concordancia y poner Espíritu o Espíritu Santo, y uno va a ver que es un tapiz lleno de dibujos creados por el Espíritu Santo, toda la actuación de Jesús y toda la actuación de la iglesia. El tema es que algunas iglesias
le han dedicado más importancia a la cristología, otras más a la pneumatología. Yo creo que nuestras iglesias históricas, protestantes históricas, tienen un déficit en pneumatología, o sea, en el estudio y la apreciación de lo que la Biblia nos dice sobre el Espíritu Santo. Así como dije que el tema de la oración es tan fundamental en el Evangelio de Lucas, bueno, el del Espíritu Santo es fundamentalísimo. Es no simplemente el motor que mueve, sino en la doctrina de la Trinidad, el Espíritu Santo no es un agregado, un colado, un invitado de piedra o convidado de piedra, sino que es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y desde una visión trinitaria se entiende muchísimo mejor todo lo que nos transmiten los evangelios y todo el Nuevo Testamento, e incluso el Antiguo Testamento. Yo quería agregar, antes de irnos, aparte del agradecimiento, algo muy, muy breve. Yo sé que hay estudiantes de teología que están buscando temas para su tesis, sea de bachillerato, de licenciatura, de maestría o de doctorado. Bueno, la alegría en Lucas da para un tema de una tesis doctoral. No sé si Jonathan está dispuesto a coincidir o quizás ya tenga un proyecto similar, pero si están buscando temas, este es un magnífico tema. Muchísimas gracias, Johnny. Pues ahí está la invitación, ¿verdad? Que el doctor hace. Y pues bueno, a cualquier comentario lo dejo a ti. Adelante. Maestro Jonathan. Gracias al doctor René por la sugerencia. Sin presión al doctorado, ¿verdad? Yo solo agregaría en el asunto del Espíritu Santo, concuerdo con lo que ha desarrollado el doctor Kruger. Y definitivamente, ¿no? O sea, para Lucas es fundamental. En general, el Nuevo Testamento juega un rol importante o fundamental, central, pero bueno, estamos hablando de Lucas, ¿no? En particular. Y creo que Lucas es muy intencional en enfatizar eso, ¿no? Al grado de que la tradición cristiana incluso intentó llamar al libro de los Hechos, en lugar del libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Y creo yo que es fundamental en el sentido también de que eso es lo que hace la diferencia, digamos, entre simplemente una escuela filosófica o una propuesta ideológica y la fe cristiana, ¿no? En un sentido amplio, que Dios ha estado actuando, la doctrina del Espíritu ha estado actuando en la historia, construyendo la salvación, y que la Iglesia en ese sentido no está luchando con sus propios esfuerzos meramente, ¿no? Sino que está, digamos, guardada o está apoyada por la obra del Espíritu Santo, ¿no? La obra del Espíritu de Dios que sigue actuando. Entonces, la salvación la está construyendo Dios, ¿no? Porque si, al final, si dependemos de nuestras buenas intenciones y de nuestros mejores esfuerzos, pues creo que la historia es un buen ejemplo de los resultados caóticos a los que podemos llegar, ¿no? Entonces, Lucas nos enfatiza que la historia de la salvación se construye en ese sentido, que la obra del Espíritu Santo es crucial, y yo agregaría pues que eso hace la diferencia entre cualquier ideología o filosofía simplemente y la fe cristiana, ¿no? Igualmente, pues muchas gracias por la atención a todos. Muchísimas gracias, Johnny. Muchísimas gracias, maestro. Creo que hemos aprendido muchísimo el día de hoy, ¿verdad? Y esta conclusión que hemos llegado, estamos aterrizando, pensar, ¿verdad? Como decíamos, el Espíritu Santo como aquel que está atrás, ¿verdad? Como pieza clave, elemental. Yo creo que es también una aportación lucana para la iglesia actual, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Trabajamos y esta parte de la neumatología o del Espíritu Santo necesitamos profundizarla más y convertirla, ¿verdad? Tal como lo vemos en Lucas,
en un motor, ¿verdad? En un motor misional para alcanzar los propósitos, en este caso, de Dios para nosotros. Muchísimas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. El doctor René, de verdad le agradezco muchísimo, ¿verdad? Para los que no saben, es casi ya madrugada allá en Argentina, ¿verdad? Pero No, es gracias. medianoche, solo medianoche. Medianoche, medianoche. Sí, Ok. pero la noche está en pañales, se dice acá. Ok, entonces muchísimas gracias por estar, ¿verdad? Medianoche conectado para enseñarnos un poco de la palabra del Señor, para profundizarnos. Muchas gracias, de verdad, muy agradecidos. Maestro Jonathan, muchísimas gracias porque apartas del tiempo para acompañarnos el día de hoy y a todos los que se conectaron, ¿verdad? Los 90, los 80, los 70, que estaba aquí el número subiendo y bajando. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron del norte al sur de México, los que estuvieron de Cuba, los que estuvieron conectados de otros lugares. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que este primer tiempo haya sido de muchísimo enriquecimiento y profundidad en el tema bíblico, en esta perspectiva que hemos hablado de hoy del Evangelio de Lucas. Solamente, y bueno, y hay que decirlo, ¿verdad? Se tocaron temáticas y quedan abiertas muchas cosas todavía para seguir profundizando en estos temas. Les recordamos a todos que el próximo miércoles 16, vamos a tener el siguiente diálogo. Vamos a tener 2 invitados más. La siguiente semana será el día miércoles. Vamos a tener aquí y vamos a estar hablando de las traducciones y hablando de la Biblia en español. Entonces, ¿verdad? Les esperamos para que nos acompañen y les recordamos que estamos llevando a cabo un concurso, ¿verdad? Sube por ahí, ¿verdad? Un video donde nos cuentes cuál ha sido tu experiencia con el texto bíblico, cómo la Biblia ha influenciado tu vida. Y al final del mes vamos a mirar, ¿verdad? Aquí los cuántas reproducciones, cuántos likes has tenido y vamos a tener por ahí el regalito, ¿verdad? De una Biblia de estudio, te la haremos llegar. Y bueno, recuerda, Atkinson Campus Ciudad de México está para servirte, para acompañarte. Aquellos que están aquí en la Ciudad de México, el día 9 de septiembre les esperamos para la exposición del Museo de la Biblia aquí en las instalaciones de la escuela. Y bueno, hay tantas cosas que hacer, entonces Dios me los bendiga grandemente. Esperamos, ¿verdad?, estar contribuyendo y bueno, que esto sea de mucho enriquecimiento para la iglesia y para todos nosotros. Nuevamente, querido doctor René, muchas gracias por acompañarnos. Maestro Johnny, muchas gracias por acompañarnos. Le mandamos un fuerte abrazo y a todos ustedes, ¿verdad?, los que ya cenaron, provechito, y los que van a cenar, ¿verdad?, también. Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana, el día miércoles. Gracias. Hasta luego. Gracias.